Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la librería de Udeva. Estamos por dar comienzo a la presentación de una novedad, un nuevo libro que se incorpora a nuestro catálogo y que nos llena de satisfacción y de orgullo porque es un libro muy especial. Lleva un título bastante sugerente que es Lo marginal es lo más bello, y su autor, Daniel Balderston, aquí junto a mí, va a participar de la mesa. Llegó. Muy bien. Bueno, esta obra, como sugiere su título, habla de las maravillas escondidas en lugares inesperados, ¿no? Bueno, acá hay dos personas que se van a referir a eso con mucho más pericia y autoridad que yo. Pero, digamos, si se me permite un breve espacio para algunas reflexiones, bueno, justamente a lo que apunta, a lo que parece apuntar el título y que parece trabajar la obra, tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar algo nuevo, algo inesperado en lugares inesperados también. El tema vuelve a ser Borges, pero en una dimensión distinta, ¿no? Que tiene que ver con los procesos, con los caminos, las elecciones y vacilaciones de la creación. El trabajo de Daniel, bueno, dicho así de manera muy veloz, ¿no? Busca claves en sitios distintos, en las tachaduras, en las orillas de la hoja, para aprender todavía más, si es posible, sobre la obra de este autor inagotable. Así que, bueno, reitero mi bienvenida para todos y todas en la librería, este espacio que tanto nos gusta y que nos sigue enorgulleciendo como si la estuviéramos estrenando cada vez, al que son siempre bienvenidos todos para recorrerla, para mirar sus anaqueles, para buscar cosas. Y bueno, les agradecemos que confíen, bueno, le agradecemos a Daniel en especial que nos haya confiado su criatura y bueno, a todos aquellos que siguen aportando para engrandecer el catálogo de Udeva, ¿no? Bueno, voy a presentar a las personas que me acompañan para que después puedan desarrollar sus intervenciones de la manera que quieran, dialogando o no, como ellos quieran. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Julio Schwartzman, que es doctor en Letras, profesor regular de Literatura Argentina 1 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha dirigido proyectos sobre la articulación, oralidad y escritura en la literatura argentina, es traductor y periodista y ha sido y es director de colección en diversas editoriales. También está Graciela Goldstruck, que es profesora de Filología Hispánica en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora de archivos literarios y trabaja en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y, por supuesto, bueno, Daniel Balderston, que es Mellon Professor of Modern Languages de la Universidad de Pittsburgh, dirige el Borges Center y la revista Variaciones Borges, de la que veo ahí un ejemplar. Es autor de varios libros sobre Borges, entre los que están El precursor velado, R.L. Stevenson en la obra de Borges, Out of Context, Borges, Realidades y Simulacros, How Borges Wrote y El método Borges, que también es relativamente reciente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos, ya no los entretengo más y los dejo en compañía de los expertos. En un ensayo de 2008 titulado Digamos Irlanda, digamos 1824, para repensar la historia en Borges, y recopilado al año siguiente en el volumen Innumerables Relaciones, Daniel Balderston comienza con un breve balance de los efectos de recepción de su obra del 93, la que se preguntaba con sorna, ¿Out of Context?, y que fue publicada en español por Beatriz Viterbo en el 96, retocando sin inocencia el subtítulo original como Referencialidad histórica y expresión de la realidad en Borges. Han pasado 15 años y el crítico puntualiza, tengo que aclarar que ya no estoy completamente de acuerdo con las tesis sostenidas en el libro. Balderston estaba sentando cabeza, estaba madurando. Tampoco quisiera ver que un libro que se concibió como una provocación, como proceso de llevar una tesis a sus últimas consecuencias, se leyera ahora como algo definitivo. De inmediato se consagra al comienzo del tema del traidor y del héroe y explica por qué no fue objeto de análisis en Fuera de Contexto, ahora con una muy españolísima apertura de interrogación. Y bien,
Nada es definitivo, pero hay que agradecer que Balderston mantuviera, no obstante, un acuerdo no total pero firme con sus provocativas hipótesis, porque en Digamos Irlanda, digamos 1824, recupera una historicidad que está firmemente presente en Borges y la hace expandir en el resto de su obra en un arco temporal no menos amplio que su distribución espacial, con lo cual aplica a su trabajo crítico la misma lente contextual que al objeto prioritario de sus investigaciones. Las cosas no comienzan, como sabía Macedonio, o comienzan viejas. No es el caso acá de decir cómo y cuándo arranca el gran emprendimiento borgiano de Balderston, pero convengamos que tuvo una primera concreción importante en el precursor velado, Stevenson, en la obra de Borges, publicado por Sudamericana en el 85 con impecable traducción de Eduardo Paz Leston. La dialéctica del velar y de velar siguió actuando en los años siguientes en muchos artículos y algunos libros de indagación obsesiva, sin excluir obras de consulta que requirieron arremangarse mucho, como la enciclopedia en coautoría que publicó Norman en el 99 y bastante antes, el descomunal índice de referencias a personas, títulos y lugares. En los últimos años, Balderston se ha consagrado a buscar, consultar, editar y analizar manuscritos del autor de Manuscrito hallado en un libro de Conrad, y tantas sucesivas capas de erudición han arrojado nueva luz sobre una textualidad que no para de proliferar. Borges no quería a Gardel, pero no podía dejar de escucharlo, y eso ya es algo, de modo que no le habría gustado escuchar a su respecto una alabanza anacrónica del tipo cada día escribe mejor. Lo cierto es que a uno le costaba transitar por un planeta llamado Borges, y cuando ya se estaba resignando a la imposibilidad, viene a descubrir que en realidad se trataba de una galaxia. La galaxia es asediada, explorada, reconstruida y catalogada por una secta internacional que trabaja en plazos que, si bien son de este mundo, no son de este país. Hay en el futuro una edición crítica que los sectarios fundadores no verán, pero cuyas bases preparan. Parte decisiva de ese movimiento fue la aparición del extraordinario catálogo de Germán Álvarez y Laura Rosato, fruto de muchos años de búsqueda tenaz, fichaje responsable y reflexión precisa. Borges, libros y lecturas, con el que lo marginal es lo más bello, interactúa permanentemente. Sus casi 500 entradas, que son solo el comienzo de una labor que continúa, convoca en los volúmenes que Borges donó al renunciar a su cargo en la Biblioteca Nacional y en otros asociados, la diminuta grafía en la que dejaba en márgenes, guardas y hojas de gentileza el registro de su propio fichaje, de sus observaciones, remisiones y planes. Escritura de insecto, dice el narrador de Pierre Menard, personaje construido con fobias borgianas, pero también, a diferencia de Carlos Argentino Daneri, con partes de su temperamento lector. La expresión es rara. Desde que no es notoria la escritura de los insectos, constituye una hipálaje que no encuentro en los buscadores de Internet en tiempos premenardianos, pero ha sido objeto de la venerada consideración de la secta. Tanto el libro de Rosato Álvarez como los de Balderston, reorientados hacia la crítica genética, disciplina de la que Graciela Goldschluck puede hablar con una autoridad que yo no tengo y que debe mucho, entre otros estudios, a los de la querida y sabia Elida Lois, incluyen reproducciones de los originales que comentan. Para el curioso de aquella galaxia, todo es bienvenido y objeto de una apropiación ávida, pero también causa de un vértigo imparable. Cuenta el autor. La fase inicial del proyecto que me condujo al estudio del método de comprensión de Borges, del método de composición de Borges, fue averiguar qué manuscritos existían, acceder a aquellos que fuera posible, obtener copias digitales de alta resolución, crear un archivo virtual de manuscritos de Borges para mi propio análisis y adquirir permisos para publicar algunos de ellos. Los papeles de Borges están muy dispersos, cada documento alcanza precios elevados cuando se subastan y en gran parte se mantienen en colecciones privadas, de modo que es una gran noticia cuando son adquiridos por bibliotecas donde pueden acceder los académicos, etcétera, Pittsburgh y demás. La frecuentación del material produce saberes especializados, como los que deja ver una larga aclaración de Balderston que voy a omitir, en la cual dice que en los años 40 básicamente hay dos tipos de material con que se cuenta que serían como primeras versiones, donde hay una enorme profusión de probabilidades textuales, tachaduras, remisiones, abanicos, y copias, o segundas copias, como las que están en la carpeta contable marca Carabela. Sí, ¿no? Carabela.
donde evidentemente al ser segundas copias ya se ha optado por muchas de esas variantes, el texto es mucho más límpido y se acerca más al manuscrito final que será entregado a la imprenta. Borges no mecanografiaba, recuerda Balderston. Entonces, el lector común, el lector de textos, apunto yo, ¿no?, que solo se presentan como resultado y no como procesos, ignora felizmente estas napas de arqueología textual y se queda con la última versión, motivada, como lo sabía y lamentaba Borges, por el plazo irrevocable que fija la publicación, a tal punto que muchas correcciones son posteriores al paso por la imprenta y siguen apuntando a la futura edición crítica que como les digo, prepara pacientemente la secta, ¿no? Las disciplinas auxiliares se agolpan, como vemos por la descripción que hace Balderston de su trabajo, ¿no? O sea, desde una grafología que puede acudir al homónimo doctor Pierre Menard y su libro del 51, hasta los métodos genetistas, el seguimiento histórico de los manuscritos, las cuestiones legales ligadas con su tenencia y publicación. Tanto en Borges, libros y lecturas, como en Lo marginal es lo más bello, How Borges Wrote, o El método Borges y otras obras, se adivina en las entrelíneas una trama policial, y también a veces en las líneas, ¿no? Cuando no, en el primero, pistas ominosas para una historia de las instituciones argentinas que podría integrar sin conflicto el género gótico. De paso, hablando del homónimo, acabo de descubrir otro homónimo del autor simbolista del Quijote, un médecin généraliste de Verberie, Picardía, que mañana, viernes, atiende de las 9 en su consultorio de la Rue des Ramparts, turnos por el 6447-6394. Se podría pedir perfectamente, no sé si llegaríamos. Las páginas del haber en un cuaderno de contabilidad marca Carabela, es el título de uno de los trabajos, las copias en limpio de los cuentos de Borges del 39 al 41. Y ahí se focaliza en el examen de la obra de Herbert Quain, el texto. O sea, estamos trabajando con un soporte, y está la foto en el libro, que es un cuaderno contable, así como las librerías venden o vendían, cada vez que se va desplazando más esas constancias y archivos a la digitalidad, en las librerías, papelerías. La diagramación es muy visible, el debe en la página recto, que es la impar, el haber, mejor dicho, el haber en la página recto, el debe en la página verso, par. Y claro, nuestro sistema de lectura de derecha a izquierda hace que la página impar sea la prioritaria en la orientación de la mirada, y sobre esas páginas que van pasando se instala la textualidad del examen de la obra de Herbert Quain. Yo pensé mucho en otras ocasiones y ahora también, sobre estos soportes, ¿no?, que para una actividad como la literaria hacen poner en su materialidad el interés crematístico, podemos decir, o más claramente económico. Por ejemplo, cuando miraba las versiones digitales de la libreta de Pulpero en que reposa uno de los manuscritos del gaucho Martín Fierro, tal como lo recibieron Ángel Núñez y Lida Lois hacia fines de los 70 por una peripecia que voy a omitir y que está contada en el tomo de archivos, bueno, descubrí cosas increíbles, pero además no pude dejar de pensar que en esa libreta de Pulpero se había escrito un texto, el texto de la primera parte, bueno, en realidad de una obra que se titulaba El gaucho Martín Fierro, en cuyo interior había una pulpería. También habría una pulpería en la vuelta de Martín Fierro 7 años después, y en esas pulperías pasaban cosas. Entre las cosas que pasaban en esas pulperías, que eran mercaderías, comentarios, bebidas, consumos, duelos, canciones. Entre esas cosas estaba, como lo descubrió y describió alguna vez Avellaneda, el texto del folleto El gaucho Martín Fierro. Entonces quiero decir que el soporte contiene la textualidad menta el soporte y sus condiciones materiales, y esta implicancia no cesa, ¿no? Y pasa lo mismo con esto, con el cuaderno Carabela, ¿no? Y además con otros cuadernos, ¿no? Bueno, de hecho, para Borges esto tenía una rentabilidad poética, Cuaderno San Martín, ¿no?
podemos hablar de los otros cuadernos, ¿no? Mérito es uno de ellos, Lanceros Argentinos, no sé si está, yo qué sé, para nosotros o para mi generación sería Rivadavia, Gloria, etc. Y eso incide mucho en el imaginario del que escribe en ese soporte. Entonces, es como un plus, ¿no? Es algo que, mientras las opciones son, determinan un devenir según el cual la opción por una elimina a las demás, el borrador permite la simultaneidad, digamos, en sintagma de todas. Entonces, cuando se acerca al comienzo del tema del traidor y del héroe, ahora, o en realidad en el trabajo anterior que yo venía de citar al comienzo, dice, la acción transcurre en el segundo párrafo, en un país oprimido y tenaz, Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, porque acá hay un anacoluto, ¿no? Hay una autocorrección del narrador, una vacilación. Mejor dicho, aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos 1824. El narrador se llama Ryan, etcétera, etcétera. Imposible no pensar en el comienzo de Glosa, ¿no? De Saer, que tiene exactamente la misma respiración, siendo que remite a un universo, me parece, imaginario muy diferente y hasta diría a una prosodia diferente, ¿no? Y a una historia personal vinculada con esa prosodia, ¿no? Voz, destino, diría Borges. Entonces, bueno, Daniel pone en acto en el análisis de lo que acabamos de leer todas las posibilidades descartadas en el inicio del relato, o sea, Venecia, Irlanda, una república sudamericana, los Balcanes, etc. Y las pone en acción, porque todo está en Borges. Y entonces es como si se desplegara acá no una opción por una, que fue finalmente Irlanda, y después su parentesco con el otro, entre el tema de traidor y del héroe y la página dedicada a la batalla donde pelea Francisco Suárez, su bisabuelo, porque tanto uno como otro, el narrador en uno y la voz poética en otra, corresponden a Alvis Nieto. Y por lo tanto, y la fecha evocada del crimen del traidor barra héroe, ese desdibujamiento es muy de Borges, y la batalla es la misma. Entonces, acá hay una serie de linkeos que explota muy bien Daniel. Algunos son muy visibles y otros son muy subterráneos y todos afloran. De manera que este sistema de, digamos, por comodidad narrativa, ¿no? Irlanda, digamos 1824, el digamos se desplaza y todas las otras posibilidades acuden en auxilio de la lectura crítica, o sea, de la lectura. Quiero mencionar un detalle en que repara Balderston, que es muy revelador, y estoy terminando, del método Borges. Al estudiar el manuscrito del Fin, las notas menudas remiten a recuperar las tecnologías habitacionales de la Pampa, en particular el catre. Y para más datos, el catre de tientos. Rodríguez Molas lo habría relacionado con lo que llamaba civilización del cuero. Todo remite al vacuno o al equino, la comida, la indumentaria, desde el tirador a la bota de potro, los arreos de montar, la vivienda. Los tientos, que en la montura criolla son el instrumento para colgar lo que fuere, en el catre garantizan elasticidad. Para un objeto aparente nimio de Delfín, Borges se documenta con precisión sobre el catre pampeano de tientos. Ahora bien, una vez que se terminó de documentarse, en la escritura final desaparece el tiento y queda el catre. Este es un momento luminoso del ensayo dedicado al manuscrito del Fin de Daniel, ¿no? Porque primero hay que ver las variantes y después el texto final, pero después hay que sacar sus conclusiones. Porque dice, bueno, descartó los tientos. No, momentito. Se mató para averiguar bien con todas las fuentes cómo era el cable de tientos y después lo suprimió. Solo queda en el cuento el catre. Entonces, el catre cobra dimensión de punto medio que leo a Daniel y medio que gloso. Cobra dimensión de punto de vista narrativo. Al final del Fin dice, desde su catre Recabarren envió el Fin. Balderston une ese catre con este apunte. Un chico, que está en el cuento, ¿no? Un chico de rasgos aindiados, es una parte muy aviesa del texto, hijo suyo tal vez, ¿no? Se refiere al chico que anda dando vueltas alrededor de Recabarren en la trastienda.
en el que Borges capitaliza su lectura de su primo Enrique Amorim, un bacán comunista uruguayo. Creo que se trata del Paisano Aguilar, que es un muy lindo texto, aunque mejora mucho en la lectura de Borges, ¿no? Niños engendrados distraídamente en maizales o en catres de tiento. Y lo que pudo ser una mera constatación de lectura genetista abre un panorama excepcional del laboratorio de la escritura de Borges. Cómo resuenan en él ciertas palabras, ciertas imágenes y se proyectan como fundamento de elaboraciones futuras, comenta Balderston. Pero a diferencia de Amorim, él, Borges, permite que el detalle cuente la historia, no el narrador. Mejor aún, que sugiere una historia que no se cuenta. En los 60 se contaba este testimonio o leyenda sobre la manera de filmar de Luchino Visconti, con precisiones inauditas sobre el rodaje de Il Gattopardo, estrenada en 1963. Se decía que en las gavetas interiores de los aparadores del gran comedor recreado en el set había vajilla de época que no se vería en la mesa puesta, y que en los cajones de cómodas de las cámaras se guardaban la ropa que Claudia Cardinale, Alain Delon o Burt Lancaster no habrían de vestir. El sentido de toda esta utilería invisible, dispuesta por un regisseur maniático, era convincente para la realización del film, no para el conocimiento del espectador. Pero podría postularse que la verdad documental encerrada en ese mobiliario actuaba sobre la producción y la verdad ficcional de la producción actuaba sobre sus espectadores. Agradezco mucho lo que escuché. Nos posamos en algunas cosas, nos posamos en los mismos lugares y en otras divergimos. Pero sí es la sensación que, bueno, nada, mejor empiezo a leer. Yo le puse un título porque hay algo que me impactó mucho de todo el texto. Y le puse un título a mi lectura que es Borges no escribe en el debe. A mí eso me impactó mucho. Y dice, leer a Borges es, lo sabemos cada uno de los aquí presentes, una tarea apasionante. Algunos estudios sobre su obra reinventan esa pasión, como las letras de Borges que deberemos por siempre a Silvia Molloy, y te agradezco tanto que la hayas nombrado nuestra querida Silvia. Sabía que iba a tener que tomar agua, perdón. Un texto apasionante, realmente, y recordado y presente en Lo marginal es lo más bello. El trabajo de Daniel Balderston, me refiero a Lo marginal es lo más bello, pero también al trabajo que Daniel viene realizando desde el precursor velado y a todo lo que atraviesa Variaciones Borges, a todo lo que nos trae hasta el libro que ahora comentamos, elige un camino diferente. Para volver a inventar la pasión de leer a Borges, nos da a leer más Borges, que es también lo que le agradezco a Julio, que nos dio a leer más, ¿no? Nos abre. Como un guía de museo que revela historias detrás de los cuadros, como el trabajo musical que sugiere el título Variaciones, el resultado no es un mapa de Inglaterra tan grande como Inglaterra, sino mucho más. Para hablar del escritor, el crítico se coloca a su lado, en el lugar de lo bello. Después del gran esfuerzo de organización que Balderston nos presentó en el método Borges, donde los manuscritos se ordenan según materialidades y funciones asociadas a ellas, este que agradecemos recoge y se ocupa de lo que excede al método y queda, por lo tanto, en el margen. Uno de los procedimientos más valiosos que utiliza Balderston es la búsqueda y recuperación de todos los contextos posibles, históricos, iconográficos, literarios y también biográficos. Que el fin haya sido el último cuento escrito de mano propia por un escritor que estaba en el umbral de su ceguera es un dato relevante también para poder decodificar algunos elementos de sus manuscritos. En este sentido, Balderston parece seguir el mandato que Derrida enuncia frente a los creadores de la critique génétique que Daniel elige citar en francés. En un seminario de 1998, al que es invitado Derrida, él les dice: tendrán conciencia de haber llevado a cabo su trabajo si a pesar de todo, cuando reconstituyen, analizan, interpretan ese objeto, lo devuelve lo más cerca posible de su origen único
que ha supuesto ser su contexto único. Hay que recontextualizar al máximo, no solamente el contexto sociopolítico, sino también en el contexto biográfico, fechar, identificar, etc. Parece que Daniel estaba ahí, porque entonces digo yo que así, por decisión metodológica, Balderston lucha contra el mal de archivo que parece afectar especialmente ese número impreciso de papeles dispersos por el mundo que no terminan de articularse en un conjunto integrador que los cobije y permita estudiar algo que podamos llamar, incluso con sus huecos, un archivo Borges. El trabajo del investigador, entonces, es también el de ensamblar mediante el cotejo, visualización y análisis algunos de estos papeles para dar a leer, lo veremos más adelante, un libro escrito a mano. Reunión y visibilización, dos postas en el camino del archivo que Balderston tiene como horizonte. Pero volvamos a lo que quedó después del método Borges, que es el nombre de la primera sección del libro. La primera sección se abre con un análisis del manuscrito Delfín. Como verán, es tan infinito el libro que leímos lo mismo y otras cosas. Donde Borges dialoga o polemiza con Lugones en torno al Martín Fierro y anota en el margen sus lecturas de la edición de Leumann y de tantas otras lecturas apuntadas con prolijidad. De manera algo taimada, debemos decir, Balderston señala que las indicaciones son precisas, pero que también hay en ese cuento influencia de otras lecturas, como las sagas irlandesas, por ejemplo, que Borges no anota en ese margen izquierdo, destinado a dejar migas o piedritas blancas para que las lea cuando él mismo ya no pueda leer. Porque, ¿para qué marcar de dónde viene una cita si la cita ya está incorporada en el texto? Giorgi, en su intimidad, era Giorgi. En su intimidad no va a volver a leerlas. Más adelante, el crítico comentará que estas anotaciones se vuelven más frecuentes y abundantes en los escritos pertenecientes a la etapa en que Borges está perdiendo la vista. Esto es un detalle que Balderston señala, que esto aparece sobre todo cuando él no va a volver a leerlos, sino otros. Hay entonces un doble juego. Por un lado, si el escritor solía regalar sus manuscritos, darlos en diferentes ocasiones, hay en estos márgenes un germen de conversación, actual o virtual, con quienes podrían leer y de ese modo tener más de Borges, algo así como entregar un cuento engordado. Por otro lado, no podemos dejar de buscar en los mismos relatos borgianos una explicación, ya que como en Tema del traidor y del héroe, donde los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos y Borges subraya el menos, sospechamos que, vuelvo a Borges, el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Pero Balderston no es Ryan, ni se apega a la figura de ningún detective o de papel, y resuelve entonces dar a ver, no silenciar sus descubrimientos. En esta misma colección, en esta misma sección del libro se encuentran las copias en libros de los cuentos en las páginas del haber de un cuaderno de contabilidad marca Calavera. Pero este cuaderno no es del tipo de los que hemos visto en el método Borges, tamaño escolar, tapas blandas, espirales, sino de los que llamamos libro de contabilidad. O sea, eso que uno compra, va a la librería y pide un libro de contabilidad, ¿no? Entonces, donde las hojas están distribuidas entre el debe y el haber y aparecen foliadas, esto que sirvió tanto para el estudio. Como nos explica Balderston, Borges inscribe su primer gran libro de cuentos, sabiendo que era su primer gran libro de cuentos, en las páginas del haber. En todos los casos se trata de al menos segundas versiones, y aunque no mantengan el orden en que serán publicados los cuentos, lo que hace Borges es componer su libro para luego dispersarlo. Las hojas han sido arrancadas. Se sospecha que varias de ellas por el autor en base al indicio de la rúbrica. Todos estos trabajos de
cotejo, no basta ver esos manuscritos, hay que haber visto muchos otros para poder hacer sistema. Entonces ese indicio le da a decir a Balderston, bueno, algunos los arrancaron para venderlos, pero hay otros que como tienen rúbrica, fue el propio Borges, que una vez que lo armó, lo dispersó. Solo la labor de una pesquisa pudo darnos una reconstrucción parcial del libro. Más allá de las reescrituras y las referencias, de acuerdo con Schwarzman, es la atención a la materialidad del soporte, lo que nos habla acá de la autoconciencia del escritor, del proyecto que significó este libro. Es imposible en este punto imaginar que Jorge Luis Borges omitiera la diferencia entre debe y haber, o fuese indiferente a ese matiz de la lengua que había usado en varias ocasiones. Tener este libro de Balderston, el de los márgenes, el que ensaya el azar de las lecturas, nos invita a volver al comienzo, a la escritura del fin. La frase final del cuento aparece reproducida en la página 27 y deja abiertas dos posibilidades sin tachar ninguna, como era costumbre en Borges. La última oración la recordaremos muchos y tal vez nos haga ruido cuando escuchemos. No tenía destino sobre la tierra y debía una muerte. Abajo pone, había matado a un hombre, que es la frase que recordamos. Cuando Borges reescribe el final del Martín Fierro, cuando mata al héroe como Cervantes mató al Quijote, no quiere dejar ningún cabo suelto. Los compadritos de sus cuentos suelen estar precedidos por muertes que deben. Este dato se lo debo a Facundo aquí presente, a quien consulté. Decime si los compadritos de Borges deben muertes. Sí, me mandó una lista así de deben muertes. Entonces, los compadritos de sus cuentos suelen estar precedidos por muertes que deben. El propio Fierro es presentado en biografía de Tadeo Isidoro Cruz como un malevo que debía 2 muertes a la justicia. Estas deudas desencadenan historias, no las cierran, pero el personaje que volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás, convertido en el otro, no debía una muerte, la había. Del mismo modo, puesto a componer un libro, y un poco eso no pude dejar de pensarlo, comparto con Silvia, este recuerdo se lo dedico a Silvia. Puesto a componer un libro y un poco a la manera del juez de paz del Techo de incienso de Horacio Quiroga, que debe volcar innumerables papeles multicolores en un libro de actas, en el cuento de Quiroga son 12 libros, Borges, a modo de homenaje involuntario, no creo que le cayera bien, pero sin saberlo, a modo de homenaje involuntario, materializa la capitalización que implica un libro al escribir en el haber, nunca en el debe. Y Borges escribe en los versos de las hojas, pero no en este libro de contabilidad, en su libro manuscrito. Otros caminos ensaya Daniel Balderston en esta sección, donde también ordena sus propios papeles y los reescribe para dar consistencia al libro actual. Tanto el capítulo en torno al manuscrito del inmortal como el de los ensayos que devienen en nuestro pobre individualismo dan a ver como las imágenes multiespectrales utilizadas por Nora Benedict, que señala, que nos cuenta Daniel, para descifrar lo escrito debajo de algunas tachaduras, da a ver la multitud de nombres que habitan estas escrituras. Pero es en la lectura, lo que otro de los momentos me parecieron extraordinarios del análisis de Daniel, es el de la escritura, la lectura simultánea de un poema redactado precisamente en los versos de las páginas sobrevivientes del borrador de Tlön, donde el agudo lector encuentra la mejor imagen del Borges escritor, aquella que plasma en sus manuscritos la relación tensa e irresuelta, acá estoy citando a Daniel, entre dos concepciones contrapuestas de la identidad y del lenguaje, y que esto aparece inevitablemente atenuada, esta tensión, en los textos publicados. Los textos publicados resuelven. Él lee el momento de mayor conflicto, un cuento que dice algo sobre el lenguaje y en el verso un poema que dice todo lo contrario, que muestra una imagen contrapuesta.
En la sección llamada Hacia el método Borges, la primera era lo que vino después, esta es Hacia el método Borges, un Borges enamorado escribe y un Balderston enamorado de esa escritura la transpone a un programa informático, te compadezco, Daniel, que le permite reconstruir con anhelo de precisión los diferentes tiempos y etapas escriturarias. 4 palabras de agradecimiento. Primero, Silvia Zahita, que es la que me hizo imaginar este libro y que lo hizo llegar a Udeva, donde estamos. Graciela Goldstock, con quien tuve que aprender la crítica genética, con Élida, pero la exigencia inmediata era las notas de pie de página del Beso de Mujer Araña. Con eso comencé en La Plata en el 96. No tenía la menor idea que ese trabajo sobre Puig y después Onetti, Saer y Silvino Campo me llevaría eventualmente a los manuscritos de Borges, que yo imaginaba en ese momento como un objeto imposible de estudiar. Julio, que me pidió un libro para una serie de la editorial Biblos, Borges, Realidades y Simulacros, en el 2000, que resultó, me lo confesó después, resultó ser el primero y último libro de una serie dirigida por Julio Schwartzman. Es decir, que estoy muy endeudado con los presentes, también con Ernesto Montequín, que está tratando de esconderse allá atrás, que tradujo el método Borges, How Borges Wrote, y hizo una versión mucho más bella en español que el original en inglés, y que también ayudó a corregir la parte difícil de este libro, que son las transcripciones. También el original es infiel a la traducción de Montequín. Pero también me regaló 2 datos, Montequín, que no me hubiera enterado. Uno, que cuando yo citaba a un discurso de Carlos Urien sobre el coronel Isidoro Suárez y la caballería de Junín, Ernesto me aclaró que el círculo militar en ese momento no estaba donde está ahora, y también ayudó a elucidar un gran misterio, que era la identidad de IJ de la dedicatoria de Historia Universal de la Infamia en el 35, también IJ en los 2 poemas ingleses en el 43, que cambia a SD en el 53. Gracias a Ernesto me enteré de todos los nombres de Sara, Isabel, Josefina, Dil, de Moreno y Puello, pero también del hecho de que el cambio, a diferencia de lo que se venía diciendo desde siempre, que Borges se enamoró en el 34 de una mujer casada o tal vez viuda, pone esa Isabel Josefina hasta el momento de la muerte del marido de la persona a quien dedica esos poemas, que murió en el 53, entonces ya en el 52, y entonces ya en el 53 puede poner SD por Sarah Deal. El detalle es maravilloso, y bueno, Julio Schwartzman en Microcrítica nos enseñó que la importancia de fijarnos en los detalles. Cuando cambia, digamos, no sabemos por qué después borra a SD o IJ y pone Beatriz Bibilone
Webster de Woolrich, a quien conocemos del diario de Bioy como una mujer que dice cosas como: yo no soy una mujer frívola, a mí solo me gusta el dinero. Esa Beatriz Bibiloni Webster de Woolrich habrá ocupado el lugar de Saradil en algún momento en que uno imagina que Saradil estaba ya harta de homenajes del señor Borges y le pidió que por favor la borrara. El camino a este libro ha sido un poco inesperado. Cuando cerré How Borges Wrote en el 17, hace 5 años, pensé que estaba todo dicho para mí o por mí sobre ese tema. Y unos manuscritos después de la muerte de un coleccionista importante, cuando sus manuscritos llegaron a Michigan State University en el 19 y me digitalizaron todo ese material en el 20, de repente había una proliferación de nuevos materiales que tienen que ver sobre todo con las clases y las conferencias de Borges entre el 49 y el 55. Eso lo venimos trabajando ya, el número 52 de variaciones, son 14 trabajos sobre grupos de apuntes para distintas clases en ese periodo. Llegamos de los 22 lugares mencionados en la hoja de Rosato Álvarez, hablé en 49, hablé en 1950, 22 lugares. Ahora habíamos llegado la semana pasada a 238 conferencias entre el 49 y el 54. Creo que esta semana hay que decir que son más bien 260 o algo así. Mariela Blanco y su equipo en Mar del Plata, 2 de los cuales están presentes esta noche, están reconstruyendo ese itinerario que va a cambiar mucho la cuestión de Borges como lector, porque está usando sus lecturas, está verificando citas para clases, es decir, está muy preocupado por organizar su saber para las clases con las que está ganando la vida en esos años y inesperadamente o secretamente también está organizando sus saberes para los años de la ceguera, ¿no? Tal vez en el 49-50 sabía que estaba perdiendo la vista, como mencionó Graciela, pero las peripecias exactas no las podía saber en ese momento. Ayer di una especie de taller en el Centro Cultural Borges en Galería Pacífico y hablé de los manuscritos de 2 textos bastante menores de Borges, El Dios y el Rey, y Diálogos del Asceta del Rey, que están en un cuaderno mérito donde también está El Fin. Y anteanoche, preparándome, pensando un poco en lo que iba a tratar de hacer ayer, me di cuenta del porqué de la ausencia de las notas sobre las sagas islandesas en ese manuscrito. Y es porque en el cuaderno mérito en cuestión comienza con El Dios y el Rey, sigue con Diálogos del Asceta del Rey, después comienza a escribir, pero no termina ninguno de esos textos, escribe en 3 hojas El Fin, después 2 hojas El Dragón Chino, y luego vuelve a terminar El Dios y el Rey y Diálogos del Asceta del Rey. Es decir, que el cuaderno
explica la ausencia de las notas sobre las sagas islandesas en el cuento, porque en ese mismo cuaderno está preparándose para 2 artículos de prensa sobre asuntos nórdicos. Es decir, que la continuidad en un cuaderno que felizmente ha sobrevivido en espiral, aunque con algunas ausencias, ayuda un poco a entender, bueno, el sistema de trabajo y también la cuestión que han venido comentando los compañeros de mesa, la extraña relación entre lo presente y lo ausente. Es decir que, bueno, estoy muy agradecido con Neudeva por la belleza y el diseño del libro, como también lo estuve con Ediciones Ampersand para el otro libro. Son como mellizos, pero también son como el comienzo de un nuevo camino que vamos trazando entre muchos presentes aquí, que es tratar de entender cómo la circulación de Borges por el mundo material lo obliga a veces incluso a responder a pedidos del público. Una de las cosas lindas de lo que han venido descubriendo el equipo de Mariela es que a veces las instituciones que lo invitaban a Borges a dar conferencias hacían encuestas entre el público y ahora, ¿qué les gustaría para el próximo mes o para la próxima serie? Y él respondía. Eso explica, por ejemplo, la proliferación de cosas sobre diferentes misticismos. Por eso es a pedido del público, ¿no? Es decir, que también lo baja del pedestal donde lo habíamos puesto durante tantos años y lo pone obviamente también en diálogo con el mundo que lo rodea. El otro día en Vía Victoria, en Mar del Plata, hablé del texto del culto de los libros, que reconstruyendo las muchísimas lecturas sobre la Cábala, sobre cuestiones sobre los presocráticos, sobre cuestiones de la India, hasta Thomas Carlyle, Leon Blois, etc. Y cuando uno piensa que está preparando un artículo para la primera página de la sección cultural de la Nación, en el 51, con ese aparato erudito increíble que está presente en los 2 manuscritos del culto de los libros, uno se da cuenta que está respondiendo sin decirlo a alpargatas sí, libros no. Es decir, que de nuevo la relación dinámica de los textos de Borges con su entorno, en este caso una relación agudamente crítica, ayuda a entender la fuerza con la que escribe algunos textos circunstanciales. Creo que lo único otro que diría es que además en los últimos 5 años con María Celeste Martín, una extraordinaria diseñadora gráfica de Bernardo Tuerto, que enseña y es decana en la Emily Carr University of Art and Design en Vancouver, hemos venido publicando 3 libros de ediciones facsimilares de manuscritos de Borges
poemas y prosas breves en el 18, ensayos en el 19 y cuentos en el 20. Esos libros los publicamos allá, es decir, que mis viajes tengo que llevar como toneladas de cosas para tratar de mostrarlas, pero están en versión PDF y muy baratos. Así que entren en borges.pit.edu y pueden acceder a los 3 libros digitales de los manuscritos de Borges que María Celeste hizo una reconstrucción digital muy novedosa que incluye los detalles del papel. Es como lo limpia, es decir, lo que es. No, es una Sí, transcripción. la transcripción diplomática, pero no es con... ella se escapó de la grilla. Claro. Dice que las transcripciones diplomáticas que venimos haciendo en la la crítica genética están determinadas por la grilla rectangular de la hoja. Entonces trata de escaparse de eso y de mostrar un poco el pulso del escritor que está luchando con su material. Y en este texto, que es la obra de Flaubert, 6 clases en el Colegio Libre de Estudios Superiores en el 52, en los que no habla de Madame Bovary, y del que desprende 2 breves textos 2 años después, de Flaubert y su destino ejemplar, y Vindicación de Bouvard y Pécuchet. Cuando hicimos la transcripción y después con Mariana Essiot de la Sorbona Nueva, hicimos una edición crítica de ese texto. Eso pasó de 15 páginas manuscritas a 80 y algo, y 203 notas, para mostrar un poco cómo tendría que ser esa edición crítica de Borges que no vamos a ver. Es decir que, bueno, celebro la presencia de 2 colegas cuyo trabajo he apreciado siempre, ya por una cuestión de décadas, y también la posibilidad de que estas conversaciones con el señor Borges continúen de repente gracias a los nuevos materiales.